Vamos a analizar los aspectos en cuanto a lo que tiene que ver con los tránsitos de la revolución solar para el año 2016. En este caso voy a estar usando la carta natal de Argentina correspondiente al 9 de julio de 1816, que es la fecha en donde se elaboró el acta de independencia, que fue ese día a las 23 horas en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Bueno, como aspectos principales de la carta natal, primero voy a analizar la carta natal, o sea, la carta astral de fecha de fundación, brevemente. Bueno, esto ya se analizó muchas veces, eh, ya analizaron esta carta en varias oportunidades, así que lo voy a hacer muy rápidamente. Bueno, como aspecto importante vemos que el Sol se ubica en Cáncer, es, de características canceriana la carta, y el ascendente se ubica en el signo de Aries. Así que de alguna manera el Sol en la posición de Cáncer indica que de alguna manera el poder en general en Argentina siempre se centra en cuestiones que tienen que ver con lo doméstico y lo local, digamos. Es muy centrada en sí mismo, en sí misma. Argentina muchas veces es como que esa típica frase que se dice que Argentina es como para un argentino el ombligo del mundo, digamos, porque generalmente no tenemos tanta información o no consumimos tanta información de lo que pasa exteriormente. eh, y bueno, nos fijamos más en cuestiones que tienen que ver con lo local y lo doméstico. Eh, y bueno, encontramos el Sol en Cáncer y en casa 4, que es una casa justamente canceriana, es la casa típica de Cáncer, la casa 4. Por otro lado, encontramos a la Luna en casa 10, que es la casa de Capricornio, y justamente la vemos en el signo de Capricornio. También lo mismo que pasa con Cáncer, pero del otro lado de la carta, haciéndole una oposición a ese Sol en Cáncer. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, primero que nada hay que entender que esa oposición entre la Luna y el Sol se suele dar en este tipo de cartas fundacionales de Argentina. Es un aspecto típico en el que de alguna manera se puede advertir que el poder o el ejercicio del poder en Argentina se, se manifiesta en detrimento muchas veces de lo que es lo contrario a una situación de poder, o en cuanto a todo lo que tiene que ver con el sometimiento muchas veces, o las decisiones que se toman no representan a un sector que muchas veces es contrario a lo que son a lo mejor las ideas
que se tienen desde situaciones de poder y bueno, eso se puede ver en esta carta, ¿no? Esa oposición entre el Sol y la Luna en Capricornio, mal aspectada en general, porque recibe algunos malos aspectos. Una luna capricorniana es una luna en destierro. Que esté en destierro significa que no está en el lugar en donde se siente más cómoda. La luna en Capricornio es una luna que está sumida en un ambiente frío, está obligada a asumir responsabilidades, porque además está ubicada en casa 10. Y, y está limitada en su capacidad de reacción, en su sensibilidad, que son características propias de la luna. Hay que tener en cuenta que la luna tiene movimientos muy rápidos. Es de movimientos repentinos, presenta cambios de humor, es muy sensible, por lo cual necesita siempre de algún tipo de compañía o respaldo. Entonces vemos a esta luna capricorniana, ¿no? Que está en destierro, que es una luna seca, una luna fría, una luna solitaria, una luna mal aspectada por el Sol, una luna que recibe la oposición de un Sol que está en el lugar en donde debería estar la luna. Y bueno, eso de alguna manera limita que se desenvuelva normalmente, a veces, pero bueno, no es un impedimento para que pueda funcionar de manera adecuada. Después otra característica que vemos es que recibe una cuadratura de Júpiter. Júpiter ubicado en Escorpio, en casa 7. Muy cerca de Libra, pero no llega a estar en Libra, está en Escorpio. Y encontramos a Júpiter en esta casa haciéndole una cuadratura a la Luna. Júpiter es un planeta importante, es un planeta benéfico, es un planeta expansivo, indica expansión, indica la sabiduría, los viajes largos, es benéfico, es expansivo, indica el bienestar, el beneficio, ¿no? Y lo vemos haciéndole una cuadratura a la luna, actuando en Escorpio. Así que de alguna manera limita esa luna, ¿no? en sus posibilidades de ser expansiva, de tener un gran alcance. Es una luna limitada y que se ve encasillada, ¿no? en ese signo de Capricornio. Y por otro lado tenemos el ascendente en Aries. El ascendente en Aries indica que Argentina en general tiende a, a ir a la cabeza, ¿no? A encabezar diferentes iniciativas. Intenta por lo general estar a la vanguardia. Y eso es lo que se puede ver exteriormente muchas veces.
hay que tener en cuenta que el ascendente es cómo nos mostramos ante los demás y cómo nos podemos ver de manera externa. Entonces, Aries indica extroversión, indica que se busca ser líder de alguna manera desde el comienzo, ¿no? Y entre otras cosas, se podría decir que somos pioneros en muchas iniciativas que se generan justamente en Argentina. Esos creo que son los aspectos más destacables de esta carta. Después podemos ver algunas oposiciones. Tiene aspectos tensos como armónicos en similar proporción. Vemos otra situación de tensión entre Marte en casa 5 en Leo y Saturno en casa 11 en Acuario. En esa oposición claramente está mejor ubicado Saturno, actuando en casa 11 y en Acuario. Se siente cómodo en esta posición y lo vemos opuesto a Marte, por lo cual puede verse como que Saturno le impone ciertos límites a Marte que en general está más preocupado en sí mismo, tiene una actitud individualista, al parecer Marte, que suele ser entendido como una figura masculina, impulsiva. No le sienta mal tampoco la posición de Leo en casa 5, pero tiene un menor alcance de lo que podría llegar a tener en una posición en donde se sienta más cómodo, por ejemplo Aries. Sin embargo, es un signo de fuego Leo, por lo cual no se siente incómodo tampoco Marte en ese lugar. Denota cierta marcada tendencia al egocentrismo, a lo mejor si lo entendemos a Marte como muchas veces se, se lo quiere se lo quiere entender como todo lo relacionado con el ejército, a lo mejor, o con una fuerza de tipo masculino que se desenvuelve de manera enérgica y, y bueno, es entendido en muchos casos como el dios de la guerra, ¿no? Y lo vemos actuando en Leo, pero Saturno le pone ciertos límites y vemos que tensionan, ¿no? Saturno como restrictivo, como si fuesen unas reglas impuestas desde más arriba, pero que al parecer Marte no está del todo conforme con esta situación. Ambos planetas reciben un aspecto positivo de Neptuno. Neptuno ubicado en casa 9, en Sagitario. Este Neptuno
genera, como dije, esos aspectos positivos. En el caso de Marte es de mayor alcance que en el caso de Saturno. En el caso de Saturno es un sextil y en el caso de Marte es un trígono. Son dos aspectos positivos, pero en mayor medida ese aspecto positivo lo recibe Marte. Y bueno, vemos a Plutón en casa 12, que genera aspectos positivos tanto para la Luna para con el Sol, de la misma manera en que lo hace Neptuno para Marte y para Saturno. Plutón en casa 12 genera aspectos positivos tanto para la Luna como para el Sol. En el caso del Sol son aspectos positivos de mayor alcance, o sea que está más facilitado el intercambio energético entre Plutón y el Sol que entre Plutón y la Luna, pero que de todas formas fluye la energía de una manera adecuada, armónica. Lo vemos a Plutón actuando en casa 12 en Piscis. Esto podría ser entendido como alguna suerte de poder oculto que no conocemos porque es la casa 12, y la casa 12 es lo desconocido, es lo que no podemos ver, es intangible, es difusa, indica la disolución porque es el último signo. Y, y lo vemos actuando en esta casa, generando estos dos aspectos. Por otro lado, genera un aspecto negativo con Neptuno. O sea que al parecer Piscis y la casa 12 no, no estarían muy conformes con que Plutón esté en esa posición. Es como si a Neptuno y a Piscis no les gustara que Plutón permanezca oculto en la casa 12, interfiriendo tanto. Recordemos que Plutón es el planeta de las grandes transformaciones. Cada vez que pasa Plutón genera cambios estructurales importantes, de arriba estructuras, por lo cual hay que comenzar muchas veces nuevamente. Obliga al cambio, obliga a la transformación, a la depuración. Entonces es importante en una carta, sobre todo teniendo en cuenta que es el planeta de movimientos más lentos. Es un cambio que se hace muy gradualmente y que es muy transformador. Y vemos este aspecto tenso con Neptuno actuando en Sagitario. Neptuno en Sagitario no está tan cómodo tampoco, no se lo ve en su mejor posición en Sagitario, porque bueno, Neptuno es el regente de Piscis y es un planeta de agua, puede entenderse como de agua, actuando en el signo de Sagitario no está tan cómodo porque el agua y el fuego no se llevan tan bien. Uno tiende a evaporar al otro y el agua a su vez tiende a apagar el fuego, por lo cual no es la mejor posición. Después vemos un aspecto positivo
entre Júpiter y Mercurio. Mercurio muy cerca del Sol, en conjunción prácticamente con el Sol y con Venus, recibiendo un aspecto positivo de Júpiter. Esto es muy bueno porque facilita la comunicación, hay una comunicación fluida, sería como un punto fuerte de la carta, ese Mercurio recibiendo un buen aspecto de Júpiter, por lo cual se ven amplificadas esas capacidades comunicacionales, la sociabilidad, las ideas fluyen de una manera que puede entenderse como espontánea, fluyen fácilmente, fluyen rápido las ideas, facilita los aspectos intelectuales, porque tanto Mercurio como Júpiter involucran el intelecto. En el caso de Júpiter involucra la sabiduría, y en el caso de Mercurio el intelecto, las teorías, y en ese caso se ve una buena sintonía entre estos dos planetas. Júpiter está actuando en Escorpio, en Escorpio, y, y Mercurio en Cáncer. Son dos signos de agua, de naturaleza afín. Y lo vemos a Júpiter en casa 7, que es la casa correspondiente a Libra. Mientras que Mercurio está en la casa 4. De alguna manera involucra situaciones que tienen que ver con la justicia, por ahí. Y que en este ámbito se desenvuelve bien en el aspecto intelectual. Y todo lo que tiene que ver con los aprendizajes, las matemáticas, las teorías. También se dice que se relaciona con los viajes largos, el exterior podría llegar a ser en este caso, porque es una casa natal de un país. Bueno, dicho esto, pasamos a la revolución solar de Argentina para el año 2016, que es justamente el año en donde se cumple el bicentenario de su fundación. Por eso elegí esta carta. Y bueno, podemos ver la revolución solar de Argentina para este año, para el año 2016. Podemos ya analizar los sucesos habiendo transcurrido, porque ya es un año que pasó, 2016 ya pasó hace varios años, por lo cual es como una lectura que se hace ya con el diario del lunes, digamos. Entonces, en esta revolución solar, que es la que vamos a analizar, como aspectos importantes, lo que llama más la atención es el ascendente, que se ubica en Cáncer junto con el Sol. El Sol está muy cerca del ascendente. ¿Cómo puede ser interpretado esto? Probablemente el Sol, que está pegado a muy pocos grados de la cúspide del ascendente en Cáncer, que denota la esencia y la naturaleza que es propia del sujeto. Bueno, se lo ve
muy próxima a cómo este es visto exteriormente, ¿no? Se ve cierto nivel de transparencia, al parecer, para este momento. Al menos nos mostramos de una manera muy similar a la que somos realmente, que muchas veces se dice que ocultamos o que no somos del todo honestos. Bueno, en este caso sí podría decirse que está el sol pegado al ascendente y que la manera en la que uno se ve superficialmente es muy parecida a la naturaleza conformativa, ¿no? Así que lo vemos también recibiendo una oposición de Plutón en Capricornio, esta famosa oposición que hubo eh, cuando transitaba Plutón por Capricornio. Plutón en Capricornio generó muchos cambios que fueron lentos y que fueron muy graduales y que posibilitaron un cambio importante en las estructuras. Lo vemos haciendo oposición al Sol, oposición a Mercurio. Es un aspecto de tensión porque no solamente está el Sol en cuanto a los planetas que están junto al ascendente, también lo vemos a Mercurio, un poco más corrido hasta Venus. Y bueno, todos estos planetas reciben la oposición de Plutón. Plutón como ese poder oculto, ¿no? O sea que aparece en la carta natal como un poder oculto y actuando desde las sombras que no conocemos o no podemos identificar. Bueno, ahora en lo que es el bicentenario se lo observa a Plutón en Capricornio en casa 7. Capricornio es una posición de poder, indica que es una posición de poder en solitario, es un signo de tierra, quiere decir que el marco en donde se desarrolla ese poder en casa 12 es un ambiente de, de poder, ¿no? Donde el poder se ejerce de manera a lo mejor solitaria, en, en soledad, ¿no? Por este Plutón. Y, y tiene vocación transformadora en aspectos muy concretos y terrenales que tienen que ver con las situaciones en las que nos desenvolvemos cotidianamente. Capricornio ya de por sí tiende al liderazgo, es estructurado, actúa lento. Tengamos en cuenta que las transformaciones que hace Plutón las hace muy lentamente y, y eso está en una buena sintonía con Capricornio, que va avanzando en sus objetivos lentamente y de manera estructurada y metódica. Entonces ahí lo vemos a Plutón en el descendente de la carta. El Sol se ubica en el ascendente, en Cáncer, que es su signo natal, en conjunto con Venus, que es un planeta benéfico, y una figura femenina que a su vez está acompañado por Mercurio, que lo describimos recién, es el planeta del intelecto, tiene movimientos rápidos, de la comunicación, de la fluidez verbal, de las teorías, el aprendizaje y demás. Bueno, todo este conjunto, esa triada el Sol, Venus y Mercurio, lo vemos en oposición a Plutón,
que está en el descendente, mientras que el Sol está en torno al ascendente. Quiere decir que podría entenderse a Plutón como todo lo opuesto a lo que es la Argentina de aquel momento, en cómo se veía exteriormente, su imagen superficial, su imagen externa. Bueno, hay que pensar en todo lo que es lo contrario a lo que demostraba Argentina. ¿Qué es lo opuesto, no? Al menos en aspectos que tienen que ver eh, con la apariencia. Bueno, ese es este poder oculto, ¿no? que se opone de una manera muy ferviente. Y no solo que se opone al Sol, se opone a ese intelecto y a esa, eh, esa capacidad benéfica que, que tiene aparejado Venus como figura femenina actuando en Cáncer, que es la casa, el signo de lo doméstico, y que está en casa 1, por lo cual es evidente que es la manera en la que se ven las cosas y tiene mucho que ver con el aspecto externo, pero también en cómo actuamos y cómo nos desenvolvemos. Así que para destacar este rasgo, por otra parte, vemos también una oposición entre la Luna, que está en conjunción con Júpiter, están actuando muy cerca, la Luna y Júpiter, en casa 2 en Virgo, forman como un agrupamiento, ¿no? O sea, está la Luna, es una Luna jupiteriana y un Júpiter lunar, justamente, o sea, eh, actúan en conjunto y le hacen oposición a Neptuno, que lo describimos anteriormente en la Carta de la Independencia, a Neptuno como regente de esa casa 12 natal, en donde está ubicado eh, Plutón en la carta natal, ¿no? Ese Júpiter, perdón, el Neptuno, que está en casa 8 en Piscis, está en una buena posición, porque es un signo de agua, y Escorpio, que es el regente o el dueño de la casa 8, es de agua también, y ahí lo encontramos a Neptuno, en oposición tanto a la Luna como a Júpiter. Quiere decir que se opone al crecimiento, se opone a un aumento desmedido de la sensibilidad, probablemente, de, eh, de la expansión, eh, de una luna benéfica, ¿no? Es una luna como demasiado benéfica y demasiado sensible y expansiva, que se ubica en casa 2, se ubica en la casa de, de los recursos, podría ser la casa de Venus, de, que tiene que ver con Tauro, también porque es el segundo signo, pero que actúa en el signo de Virgo, que igual de todas maneras es un signo de tierra, por lo cual podemos entender como que es una luna muy cercana a la Tierra, una luna terrestre, ¿no? Una luna metódica, una luna centrada en el trabajo y muy estructurada y, y que es expansiva y benéfica, y a la que se le opone Neptuno, actuando en Piscis con mucha fuerza
Sin embargo, vemos que tanto Neptuno como la Luna reciben aspectos positivos del Sol en casa 1. De todas maneras hay que aclarar, o sea, Neptuno recibe un aspecto positivo de mayor alcance, es más armónico el aspecto que recibe Neptuno que el aspecto que recibe la Luna, que igual de todas maneras son aspectos positivos. Es probable que Neptuno esté indicando como el final de algún ciclo que involucra a la Luna y lo hace con mucha intensidad y se opone, ¿no?, firmemente a lo que intenta la Luna. Parece que no quiere el final, no quiere la disolución, no quiere que las cosas se queden así eh, y, y entonces insiste con continuar con sus planes y, y bueno, por lo cual vemos a Saturno en casa 5 que le hace una cuadratura a Neptuno. Y ahí vemos un choque de planetas importantes, vemos una cuadratura entre dos pesos pesados, porque Saturno restringe y, y eh, Neptuno es como que tiende a dar como el ultimátum, ¿no? Es como que quiere poner punto final Neptuno. Y Saturno dice, no, esto es algo constante, esto va a seguir avanzando, no se va a detener y es una situación complicada que hay que atravesarla y que después cada uno va a seguir con lo que tiene planeado, porque Saturno tiende a la planificación y al abordaje de situaciones representando primero qué es lo que va a suceder, o sea que es como que tiende a planificar, es estructurado, tiene mucho que ver con Capricornio, y ya de por sí no tiene una buena relación con Neptuno, que es más desordenado, es a lo mejor capaz que hasta se puede decir a veces que hasta es distraído Neptuno, no focaliza, no tiene un accionar disperso. La energía neptuniana es, em, es irregular y em, no es puntual, sino que eh, se expande y de manera desordenada. Así que vemos esa cuadratura. También vemos una cuadratura de Urano con el Sol y con todos los planetas que están en torno al Sol, que son Venus y Mercurio. También las transformaciones, los cambios, lo novedoso, lo inconvencional, se opone a la esencia configurativa de la Argentina, esa Argentina eh, típica que, que es la manera tradicional, ¿no?, en que hacemos nosotros las cosas, la manera eh, que se relaciona con Cáncer, con el hogar, con lo doméstico, muy centrados en sí mismos, el intelecto, las figuras femeninas. Bueno, está todo puesto en cuestionamiento por Urano. Urano desafía, ¿no?, a esta manera de ver las cosas y dice no estoy de acuerdo con, con que demuestres esa actitud tan hogareña, ¿no? Y entonces exige cambios, exige transformaciones y exige empezar de cero porque está actuando en Aries y se basa en su sabiduría, eh, en su propio conocimiento de que debería ser esto así porque está en la casa 9, que es la casa
de Sagitario. Entonces él exige a la Argentina mucho cambio, mucha transformación, que tiene una actitud que no solo lo demuestra con sus acciones, sino también con cómo se ve, porque está de manifiesto esta transparencia, esta honestidad. Está como en un momento Argentina que sale lo oculto a la luz. Esta carta tiene esa característica, que puede ser que haya habido algo oculto durante mucho tiempo, que en este momento histórico particular sale a la luz, porque involucra a Escorpio y a Plutón también, ya que vemos al Sol tan cerca del ascendente. Y bueno, si miramos lo que pasa en torno al descendente, vemos lo opuesto del otro polo de la carta. Eso en cuanto a aspectos tensos. Después encontramos aspectos positivos, vemos un buen aspecto de Neptuno hacia el Sol, o sea que esta actitud de honestidad, de transparencia, de decir la verdad, sí es bien recibida por Neptuno. Neptuno está de acuerdo en que se diga la verdad. Además Neptuno está actuando en Piscis, está actuando con mucha fuerza. Está en Piscis y en casa 8 de Escorpio. Es un Neptuno muy sensible y, y entonces recibe esto de manera positiva, ¿no? Dijimos que en cuanto a lo que tiene que ver a la Luna, que está al parecer en una buena situación y trata de ser expansiva, pero no recibe un buen aspecto de Neptuno. Neptuno no está conforme con la Luna, pero sí está conforme con lo que hace el Sol. O sea que ahí estamos viendo que seguramente para Neptuno esa Luna expansiva eh, y en extremo sensible y que promete, o sea, es como que esa luna está prometiendo más de lo que puede cumplir. Eso es lo que dice Neptuno en esta carta. En cambio dice, bueno, el Sol está diciendo la verdad y por eso hay un aspecto positivo, ¿no? De largo alcance, tanto con el Sol como con Mercurio también está de acuerdo con lo que dice, ¿no? Está de acuerdo con el Sol, pero está de acuerdo con lo que dice el Sol, y están de acuerdo en cómo eso se ve, ¿no? Porque lo hace de una manera, además, porque está Venus, las cosas se dicen de una manera muy eh, agradable, digamos, ¿no? Hay como cierta armonía en la expresión. Se dicen las cosas de una manera que parece que se entiende muy bien y se puede interpretar lo que se piensa. Sin embargo, el Sol le hace un aspecto positivo a la Luna de todas maneras. O sea, es como que está bien, sí, estoy de acuerdo con lo que me dicen desde más arriba, lo que me dice Plutón, ¿no? Estoy de acuerdo, Plutón no, Neptuno, estoy de acuerdo con lo que me dice Neptuno, pero Neptuno no está de acuerdo con la Luna, pero el Sol sí está de acuerdo con la Luna. Y el Sol dice, bueno, sí, estoy de acuerdo con esto de que me recalques la honestidad y la transparencia y yo me muestro como soy. Pero esa Luna, sí, no dice la verdad, pero el Sol no le suelta la mano a esa Luna, porque le hace un aspecto positivo. No tan positivo como el que hacen con Neptuno. Con Neptuno es un aspecto positivo de largo alcance. Con la Luna, con esa Luna que al parecer no está siendo del todo honesta, hace un aspecto positivo de menor alcance. Pero no la termina de condenar, digamos. No, no, no es que está en desacuerdo, sino que dice, bueno, esta es
la mejor luna que puedo presentar y bueno, de todas maneras la tengo que cuidar. ¿Y qué otra cosa vemos también? Que Plutón, que le hace un aspecto muy negativo al Sol y que son esos intereses ocultos que no sabíamos de dónde venían y que ahora lo podemos ver, sí le hace un aspecto positivo de largo alcance a esa luna jupiteriana. Plutón de movimientos lentos que desestructura y que va modificando las estructuras y, y genera un trígono con esa luna metódica, estructurada y expansiva y en exceso sensible em, y que es muy femenina y que quiere la expansión, ¿no? Es una luna que busca como una expansión, eh, o al menos eso es lo que parece comunicar. Y lo vemos a Plutón que dice, sí, yo sí estoy de acuerdo con la luna, yo estoy pero completamente de acuerdo. Es más, Plutón con la única que está de acuerdo es con la luna. Ese Plutón, esos intereses que se ubican en torno a todo lo que no tiene que ver con lo que se ve y con toda esa cuestión de transparencia y honestidad, bueno, dice, no, yo estoy de acuerdo acá únicamente con esa luna, en casa 2 con esa luna jupiteriana expansiva, y a su vez vemos a Marte, que también le hace un aspecto positivo a la luna, de menor alcance, es un sextil también. Hay una figura masculina que actúa en casa 4 en la casa de Cáncer y en un signo de agua como es Escorpio, que está muy potenciado ese Marte, que es justamente vendría a ser entendido como una figura enérgica masculina, eh, que tiende a actuar de manera impulsiva, rápida, que tiende a primar, a ser pionero eh, y actuar rápidamente, intempestivamente, y dice, yo también estoy de acuerdo con la luna, pero en mayor medida estoy de acuerdo con el Sol, que dice la verdad. O sea, estoy de acuerdo con los dos. Marte está de acuerdo con los dos, con el Sol y con la luna, pero está un poco más de acuerdo con el Sol. Sin embargo, hay aspectos positivos tanto para esa luna, que está en conjunto a Júpiter, y, eh, y para con el Sol. Entonces vemos a ese Marte que está de alguna manera un poco solitario en casa 4. Marte está actuando en la casa de lo doméstico, ¿no? Está como en el... No, no está muy por fuera de lo que es su lugar original, ¿no? Se lo ve como muy metido para adentro. Es un Marte que está como un poco cerrado, eh, como muy pendiente de lo chiquito, lo que tiene de cerca, y parece que no ve más allá de lo que sucede en torno a donde él está, y actúa de una manera muy intensa. Está como es un Marte como muy puntual, muy enfocado en lo chiquito, pero en un signo de agua. Quiere decir que también está sometido a transformaciones, ¿no? Que se dan mismo en esa casa 4. Y bueno, el tema del plutoniano yo creo que es de máxima importancia, ¿no? Hay que ver bien en dónde está ubicado, eh, porque estamos hablando de que la casa 4, que es donde está ubicado Marte, que, que actúa con mucha intensidad,
está totalmente em, abarcada por Plutón y por Escorpio, ¿no? O sea que está viendo Marte una realidad un poco distorsionada, está viviendo una realidad un poco sesgada, ¿no? Y lo vemos a Plutón actuando, como dijimos, en Capricornio, pero está ubicado en casa 7. La casa 7 es la casa de Libra, que involucra situaciones muchas veces de poder, ¿no? Están en un lugar en donde la comunicación fluye, porque Libra es un signo de aire, o sea, es una casa de aire, es una casa de mucha armonía, o sea, que se siente cómodo. Plutón, o sea, se siente cómodo, pero lo vemos, digamos, o sea, está expuesto. Está en casa 7, que es una casa muy comunicativa, muy extrovertida, o sea, está en un lugar donde hay mucha extroversión, ¿no? Están en un lugar donde fluye la comunicación, donde es una comunicación agradable y, y lo vemos como actuando en esa casa, pero bajo el signo de Capricornio. Quiere decir que no renuncia a su em, a sus intenciones de seguir ejerciendo ese poder y, y bueno, al parecer eso de alguna manera no interactúa muy bien, ¿no? Porque Capricornio está en cuadratura con Libra, o sea que lo que piensa Plutón a lo mejor no cae también en la casa en donde está ubicado, pero como sabemos Libra tiende a equilibrar y a armonizar, entonces capaz que no lo nota, pero bueno, sí se ven esas incompatibilidades entre las ideas que se tienen a lo mejor y, y el lugar en donde está ubicado, que no es el, el que más le conviene seguramente. Así que bueno, eso fue la revolución solar para 2016, lo que se puede destacar de esta carta, que es una carta que yo ya había analizado hace un tiempo, y pero que bueno, que no lo había compartido. Y bueno, son aspectos importantes y bueno, se pueden tener en cuenta, ¿no? Porque aparte son hechos que son recientes, o sea, está a la vuelta de la esquina. 2016 no es lo mismo que analizar 1800, 200 años atrás. Entonces, bueno, podemos darle el significado que creamos conveniente y entonces así podemos identificar diferentes actores e incluso personificarlo en base a lo que son los hechos y personajes de la Argentina en su historia reciente.